Mi esposo me dejó un mensaje de voz diciendo que encontraría algo mejor. No tenía idea de que yo también encontraría algo mejor. El silencio que siguió a esas palabras fue más ensordecedor que cualquier grito. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Las luces fluorescentes del mercado Parker zumbaban sobre mi cabeza como avispas furiosas, proyectando su resplandor blanco y cruel sobre la interminable procesión de clientes, que se movían por los pasillos con la determinación decidida de personas que tenían lugares a donde ir y vidas que vivir. Mis dedos se movían mecánicamente sobre el escáner de códigos de barras, cada pitido electrónico sirviendo como metrónomo, que marcaba otro momento de mis 41 años transcurridos detrás de esta misma caja registradora, en este mismo carril de pago, usando el mismo chaleco rojo de poliéster que se había convertido en parte de mi identidad, tanto como mi propia piel. El chaleco se pegaba incómodamente a mis hombros, descolorido por innumerables lavados industriales, que no solo habían eliminado el color vibrante, sino también, de alguna manera, la dignidad. Llevaba las sombras espectrales de gafetes reemplazados hacía mucho tiempo, pequeñas marcas rectangulares que contaban la historia de ascensos que nunca llegaron, de reconocimiento que permanecía perpetuamente fuera de alcance. Mi anillo de bodas captó la luz fluorescente cuando alcancé otro artículo, una simple banda dorada que una vez simbolizó para siempre, pero ahora se sentía más como una cadena, atándome a promesas que aparentemente solo yo había tenido la intención de cumplir. La mujer parada frente a mí luchaba con dos niños pequeños que gritaban, sus voces cortando el ruido ambiental de carritos de compras rodando sobre pisos de linóleo y las conversaciones distantes de personas discutiendo planes de cena y actividades de fin de semana. Los rostros de los niños estaban rojos con la furia particular que viene de ser arrastrados por mandados de adultos cuando preferirían estar en cualquier otro lugar, sus pequeños puños golpeando los costados del carrito de su madre en protesta contra un mundo sobre el que no tenían poder para cambiar. Le ofrecía a la madre agobiada una sonrisa comprensiva, del tipo que surgía naturalmente después de 18 años de servicio al cliente, cuando cada emoción humana tenía que ser procesada a través del filtro de la cortesía profesional. Había aprendido a leer las señales sutiles del estrés en los rostros de mis clientes, las líneas tensas alrededor de los ojos que hablaban de preocupación financiera, las miradas distraídas a los teléfonos que sugerían crisis familiares esperando en casa, la alegría forzada que enmascaraba luchas más profundas con depresión o ansiedad, o el simple agotamiento de tratar de mantener todo unido cuando el universo parecía decidido a separarlo todo. Mis auriculares descansaban cómodamente en mis oídos, una pequeña rebelión contra la política corporativa que desalentaba la electrónica personal durante las horas de trabajo. La mayoría de los gerentes hacían la vista gorda siempre y cuando me mantuviera eficiente y amable, entendiendo que los trabajos de salario mínimo requerían cualquier pequeña comodidad que pudiera tallarse dentro de la estructura rígida del empleo minorista. La música generalmente ayudaba a que las horas pasaran más rápidamente, proporcionaba una banda sonora a la monotonía que hacía que cada turno se sintiera menos como una sentencia de prisión y más como una meditación. Pero hoy, en lugar de música, mi teléfono entregó un mensaje que destrozaría mi mundo en pedazos irreparables, transformando mi mundano martes por la tarde en el momento en que todo lo que pensé que sabía sobre mi vida se reveló como una ilusión elaborada. Voy a encontrar algo mejor. La voz de Ryan llegó a través de la señal inalámbrica con claridad devastadora, cada palabra precisamente articulada en el tono que usaba cuando discutía asuntos de negocios o explicaba conceptos financieros complejos a personas que consideraba intelectualmente inferiores. No había emoción en su presentación, ninguna sugerencia de que estaba discutiendo la disolución de un matrimonio de 12 años en lugar de comentar sobre el clima o criticar una comida de restaurante. Necesito a alguien que coincida con mi futuro. Voy a encontrar algo mejor. Las palabras colgaron en el espacio digital entre nosotros, viajando a través de torres celulares y redes satelitales para entregar devastación con precisión clínica. Ni siquiera la dignidad de una conversación cara a cara, ni siquiera la cortesía de esperar hasta que llegara a casa del trabajo, hasta que estuviéramos en privado, hasta que pudiera procesar este anuncio que cambiaba la vida sin la humillación adicional de tener extraños presenciando mi destrucción. Un mensaje de voz. Entregado mientras estaba parada en mi lugar de trabajo, rodeada de clientes que tenían sus propios problemas de los que preocuparse, usando el uniforme que se había convertido en mi segunda piel, escaneando comestibles para personas que me veían como nada más que un paso necesario entre ellos y sus preparaciones de cena.
Mi mano se congeló a mitad del escaneo, el lector de códigos de barras aún apretado en mis dedos temblorosos, mientras el cartón de leche que había estado procesando parecía difuminarse ante mis ojos, cuando la realidad de lo que acababa de escuchar comenzó a asentarse. El láser rojo del escáner continuaba barriendo de un lado a otro sobre el producto, buscando el patrón que se traduciría en un precio. Pero mis dedos se habían entumecido y no respondían, como si mi sistema nervioso hubiera simplemente decidido cerrarse en lugar de continuar participando en un mundo que de repente se había vuelto irreconocible. Rebobiné el mensaje una vez, mi pulgar torpemente manipulando los controles del teléfono, mientras mi otra mano mantenía su agarre en el escáner. Seguramente había escuchado mal algo. Seguramente Ryan, quien podía ser desconsiderado y egocéntrico, pero nunca había sido deliberadamente cruel. No había terminado nuestro matrimonio por correo de voz mientras yo estaba en el trabajo, pero la repetición confirmó cada palabra devastadora. Lo intenté de nuevo, y luego una tercera vez, esperando de alguna manera que la grabación digital cambiara, que la realidad se reafirmara y revelara que esto era algún tipo de error técnico o broma elaborada. Pero cada repetición solo martilló más la verdad brutal. El hombre que había amado, apoyado y por quien me había sacrificado, me había desechado con la misma indiferencia casual que podría mostrar al eliminar correos electrónicos no deseados o tirar el periódico de ayer. La fila detrás de mí se inquietó. Un hombre con un traje de negocios caro revisó su Rolex con el gesto impaciente de alguien acostumbrado a que su tiempo fuera valorado por encima de todas las demás consideraciones. Una adolescente con cabello púrpura y múltiples perforaciones faciales golpeó su pie al ritmo de música que solo ella podía escuchar, sus ojos fijos en una pantalla de smartphone que mostraba cualquier drama de redes sociales que actualmente comandaba su atención. Una anciana agarró su bolso con dedos artríticos, su rostro mostrando la resignación paciente de alguien que había aprendido que quejarse de los retrasos solo los hacía sentir más largos. La vida continuó su marcha implacable hacia adelante mientras mi universo colapsó hacia adentro, creando una singularidad de dolor allí mismo en el pasillo 7, entre los cereales para el desayuno y los suministros de limpieza, donde la alfombra industrial llevaba las manchas de innumerables bebidas derramadas, y las luces fluorescentes cantaban su canción mecánica interminable. Algo se agrietó profundamente en mi pecho, no mi corazón, porque eso implicaría algo limpio y agudo, como vidrio rompiéndose en un momento decisivo. Esto era más desordenado, más crudo, como el sonido de madera vieja astillándose bajo demasiado peso, el gemido de protesta de vigas estructurales que habían estado soportando más de lo que fueron diseñadas para manejar durante demasiado tiempo. Había estado cargando ese peso durante años sin siquiera darme cuenta, y ahora toda la arquitectura de mi vida se estaba derrumbando de una vez. Señora, la voz del hombre del traje de negocios llevaba el tipo particular de irritación reservada para trabajadores de servicio que tenían la audacia de experimentar emociones humanas durante horas de trabajo. ¿Hay algún problema? Miré hacia él. Este extraño cuya mayor preocupación era si sus compras de comestibles lo harían llegar tarde a cualquier reunión importante o evento social que lo esperara. Quería explicarle que mi esposo acababa de abandonarme por correo de voz, que 12 años de matrimonio habían sido desestimados en 30 segundos de audio grabado, que actualmente estaba descubriendo el momento exacto en que todo lo que había creído sobre mi vida se reveló como una mentira. En su lugar, logré una sonrisa débil y reanudé el escaneo de sus artículos. Vegetales orgánicos que costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana, queso importado que probablemente representaba la mitad de mi salario diario, vino que nunca podría permitirme ni siquiera para ocasiones especiales. Cada pitido del escáner se sintió como una pequeña muerte, otro recordatorio del vasto abismo entre mis circunstancias y las de las personas a las que servía. El resto de mi turno pasó en una neblina de movimientos mecánicos y cortesías forzadas. Escaneé códigos de barras, conté cambio, empaqué comestibles y deseé a los clientes un día agradable mientras mi mente repetía el mensaje de Ryan en un bucle interminable. Las palabras se convirtieron en un mantra de rechazo, una meditación sobre la insuficiencia que acompañó cada tarea mundana que realicé. Voy a encontrar algo mejor. Pitido. Otra lata de sopa para la cena de alguien más. Necesito a alguien que coincida con mi futuro. Pitido. Otra botella de vino para la celebración de alguien más. Voy a encontrar algo mejor. Pitido. Otro paquete de carne para la barbacoa familiar de alguien más. Cuando finalmente salí del trabajo, mis piernas se sentían como plomo mientras caminaba hacia mi Honda Civic en el estacionamiento para empleados. El calor de Guadalajara me golpeó como una pared sólida, el aire espeso y pegajoso cargado con el aroma de tacos de carnitas de un puesto callejero cercano y el humo de los autobuses urbanos que pasaban rugiendo por la avenida López Mateos.
El trayecto a casa me llevó por los barrios donde había imaginado vivir algún día, pasando casas con jardines cuidados y cocheras para 2 autos y ventanas que brillaban con luz amarilla cálida, sugiriendo el tipo de tranquilidad doméstica que siempre había asumido que eventualmente sería mía. Cada punto de referencia a lo largo de la ruta familiar. La cafetería donde Ryan y yo tuvimos nuestra primera cita, compartiendo nerviosamente un pedazo de pastel de chocolate, mientras tratábamos de impresionarnos mutuamente con historias sobre nuestras experiencias universitarias. El parque metropolitano donde paseábamos a Max los domingos por la mañana, lanzando pelotas de tenis y fingiendo ser el tipo de pareja que tenía todo resuelto. El restaurante donde me había propuesto matrimonio hace 7 años, arrodillándose junto a una mesa decorada con rosas que de alguna manera había logrado que estuvieran esperándonos, ahora servían como monumentos a una vida que aparentemente había sido construida sobre cimientos de arena. Cada memoria se sentía contaminada ahora, envenenada por el conocimiento de que mientras yo había estado atesorando estos momentos como evidencia de la fortaleza y permanencia de nuestro amor, Ryan aparentemente había estado catalogando mis inadecuaciones y planeando su escape. ¿Cuánto tiempo había estado pensando en irse? ¿Cuántas de nuestras conversaciones habían sido su manera de reunir munición para los eventuales procedimientos de divorcio? ¿Cuántas veces me había mirado y había visto no a la mujer que había prometido amar para siempre, sino un obstáculo para la vida mejorada que sentía que merecía? Rebecca Ann Morrison había crecido en una familia de clase trabajadora que creía en el poder de la persistencia, en la idea de que las cosas buenas llegaban a quienes estaban dispuestos a trabajar duro y esperar pacientemente sus recompensas. Mi madre me había inculcado las virtudes de la lealtad y el compromiso, la importancia de cumplir tus promesas sin importar cuán difíciles se volvieran las circunstancias. El matrimonio no se trata de encontrar a alguien perfecto, solía decir mi madre mientras doblaba ropa en nuestra pequeña cocina, el olor del detergente y suavizante de telas, creando un fondo olfativo para lecciones de vida que parecían profundas en ese momento. Se trata de elegir a alguien y luego trabajar juntos para construir algo hermoso. Había llevado esas lecciones a mi relación con Ryan, a través de sus quejas cada vez más frecuentes sobre nuestro estilo de vida modesto, sus comentarios punzantes sobre mi apariencia que siempre comenzaban con «no estoy tratando de ser malo, pero…» y terminaban con sugerencias de mejoras que no podía permitirme hacer. Había soportado su obsesión creciente con el estatus y las apariencias, su manera de presentarme a sus colegas que de alguna manera lograba enfatizar mi trabajo en la tienda de comestibles, mientras minimizaba el hecho de que había estado manteniendo nuestro hogar tanto como él. Ryan trabajaba en finanzas, un hecho que mencionaba con la regularidad de un hombre verificando su pulso, como si su identidad profesional requiriera confirmación constante para permanecer válida. Su salario excedía significativamente el mío, una disparidad que referenciaba casi diariamente, no con orgullo en su éxito, sino con una especie de decepción cansada, como si mi incapacidad de igualar sus ingresos fuera un fallo personal, en lugar de una simple realidad económica, moldeada por oportunidades educativas y decisiones profesionales tomadas años antes de que nos conociéramos. Hablaba a menudo sobre los ascensos que merecía, el reconocimiento que lo eludía a pesar de sus calificaciones obvias, la manera en que nuestra casa suburbana modesta y mi práctica Honda Civic de alguna manera reflejaban mal en su imagen profesional. Cuando los clientes vienen a la casa, decía, examinando nuestra sala con el ojo crítico de alguien evaluando una propiedad para compra, necesitan ver éxito, necesitan confiar en que sé cómo manejar el dinero porque obviamente sé cómo ganarlo. A pesar de ganar significativamente más de lo que yo ganaba, Ryan nunca se había inclinado a compartir su éxito financiero de maneras que pudieran haber mejorado nuestras circunstancias conjuntas. Tú tienes tu cheque de pago, decía cada vez que sugería que pudiéramos combinar nuestros recursos para unas vacaciones o un proyecto de mejoras para el hogar, o incluso algo tan simple como una cena en un restaurante que no tuviera un menú de $1. Usa eso. Y lo había hecho, estirando mis salarios de la tienda de comestibles para cubrir la mitad de las cuentas, todas las compras de comida y cualquier necesidad doméstica que surgiera que cayera fuera de la definición de Ryan de sus responsabilidades financieras. Había aprendido a ser creativa con cupones y ofertas de la tienda, a planear comidas alrededor de cualquier proteína que resultara estar marcada para venta rápida, a reparar ropa y electrodomésticos en lugar de reemplazarlos, cuando modelos más nuevos podrían haber sido más convenientes. Incluso había contribuido al enganche de nuestra casa, sumergiéndome en ahorros que había acumulado desde mi 20º cumpleaños, dinero ahorrado centavo por centavo durante años magros cuando cada peso importaba, y el entretenimiento significaba sacar libros de la biblioteca en lugar de ir al cine.
Esa contribución había sido presentada como un gesto romántico, un símbolo de nuestra asociación y compromiso compartido de construir un futuro juntos. Ahora me daba cuenta de que simplemente había sido otra manera para que Ryan aprovechara mis recursos, mientras mantenía control completo sobre los suyos. Siempre había tenido cosas más bonitas, trajes a la medida de tiendas departamentales, en las que nunca había comprado, adquiridos durante descansos para almorzar de un trabajo, que pagaba lo suficiente para hacer que tales indulgencias se sintieran rutinarias en lugar de especiales. Su carro era un sedán de lujo con asientos de cuero y un sistema de sonido premium, mientras yo cuidaba mi Honda envejecido a través de otro año de inspecciones y facturas de reparación que siempre parecían llegar en los peores momentos posibles. Su teléfono siempre era el modelo más reciente, reemplazado anualmente funcionara o no la versión anterior. Su laptop era elegante y poderosa, capaz de manejar cualquier software exigente que su trabajo requiriera. Su ropa venía de tiendas con nombres que reconocía de anuncios de revistas, mientras la mía venía de minoristas de descuento y perchas de liquidación. Me había dicho a mí misma que esta disparidad era normal, que tal vez algún día mi fidelidad y sacrificio serían recompensados con inclusión en la prosperidad que había ayudado a hacer posible. Había imaginado que una vez que Ryan se sintiera más seguro en su carrera, una vez que recibiera el ascenso que había estado esperando durante 3 años, una vez que hubiéramos pagado lo suficiente de la hipoteca para liberar algunos ingresos mensuales, naturalmente querría compartir más de su éxito con la mujer que lo había estado apoyando todo el tiempo. Pero ahora, sentada en mi auto fuera de la casa que había llamado hogar durante 12 años, mirando las ventanas oscuras que no tenían vida esperándome adentro, me di cuenta de que había sido una tonta. Ryan nunca me había visto como una socia en la construcción de algo hermoso. Me había visto como un obstáculo temporal, alguien que toleraba hasta que pudiera permitirse algo mejor. Las llaves temblaron en mi mano mientras abría la puerta principal. El sonido fue el mismo que había escuchado miles de veces antes, pero el momento en que entré, supe que algo fundamental había cambiado. El aire se sentía diferente, más delgado de alguna manera, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas y dejado que la esencia de nuestra vida compartida escapara a la atmósfera. Y entonces lo vi, o mejor dicho, vi lo que ya no estaba ahí, el seccional de cuero por el que habíamos ahorrado durante 2 años, desaparecido. Podía ver las hendiduras en la alfombra donde habían descansado sus patas, pequeñas depresiones que marcaban el fantasma de muebles que habíamos elegido juntos durante un viaje de compras de fin de semana que había sentido como un hito tan adulto. Habíamos probado docenas de sofás en el showroom, probando firmeza y discutiendo opciones de color como si la decisión realmente importara, como si estuviéramos construyendo algo permanente juntos. El comedor que mis padres nos habían regalado como regalo de bodas había desaparecido completamente. La mesa de caoba donde habíamos comido cenas navideñas y celebrado cumpleaños, donde yo había pagado cuentas y él había trabajado en su laptop durante las noches cuando la oficina lo seguía a casa, ahora existía solo como un rectángulo ligeramente más claro en el piso de madera, donde años de luz solar no habían podido llegar. Incluso la mesa de centro que había restaurado yo misma durante un largo proyecto de fin de semana había desaparecido. Había pasado horas lijando años de desgaste y manchas de agua, revelando la hermosa veta de madera bajo capas de negligencia. Había investigado las técnicas adecuadas, comprado los suministros correctos, trabajado hasta que mis brazos dolieron y mi espalda protestó por inclinarme durante horas seguidas. Cuando finalmente apliqué la capa final de poliuretano y me alejé para admirar mi trabajo, Ryan había asentido con aprobación y dijo que se veía casi profesional. Las paredes mostraban rectángulos pálidos donde las fotografías habían colgado, fotos de nuestra luna de miel, impresiones enmarcadas que habíamos comprado en ferias de arte, incluso la foto tonta de nosotros en una fiesta de Halloween hace 3 años cuando nos habíamos vestido como un par de naipes a juego. Estas marcas espectrales servían como inventario de memorias compartidas, que aparentemente habían significado más para mí que para él. Evidencia de una vida juntos que había sido capaz de desechar tan fácilmente como páginas de calendario obsoletas. En el dormitorio, el closet walk-in de Ryan bostezaba vacío, las perchas de madera balanceándose ligeramente en la corriente del aire acondicionado, como los restos de un bosque después de que un incendio forestal hubiera pasado y consumido todo lo combustible. Los estantes empotrados que una vez habían sostenido sus zapatos y accesorios ahora mostraban solo contornos de polvo y el calcetín ocasional olvidado, o clip de corbata que no había sido considerado digno de inclusión en su nueva vida. Mi propia ropa parecía perdida y solitaria en su lado del espacio compartido,
una representación visual de cómo me había sentido durante meses sin reconocerlo conscientemente. Los vestidos colgaban con espacio extra entre ellos, ahora que sus trajes ya no se presionaban contra ellos. Mis zapatos se veían dispersos e insuficientes en estantes que una vez habían estado perfectamente organizados para acomodar las colecciones de calzado de 2 personas. Los cajones del tocador colgaban abiertos, su contenido saqueado y abandonado con la prisa de alguien que había querido completar una tarea desagradable tan rápidamente como fuera posible. Sus botellas de colonia y suministros de aseo habían desaparecido completamente, dejando solo el aroma débil de su presencia lentamente desvaneciéndose en la memoria, mezclándose con el olor del lustrador de muebles y las bolsitas de lavanda que había metido en las esquinas para mantener nuestra ropa oliendo fresca. Pero fue cuando revisé nuestra cuenta de ahorros, nuestra cuenta conjunta que había confiado tontamente en que él manejara, porque era mejor con los números y entendía estrategias de inversión que nunca había tenido la educación para dominar, que descubrí la traición más devastadora de todas. Años de mis contribuciones cuidadosas, cada billete de 20 y 50 pesos que había logrado apartar de mis modestos cheques de pago, todo había desaparecido. El estado de cuenta de banca en línea mostraba un saldo de 0 pesos y 0 centavos, con un retiro final que había sido procesado esa mañana mientras yo estaba escaneando comestibles y sonriendo a clientes que estaban planeando cenas que ya no podía permitirme cocinar. Incluso Max había desaparecido. Nuestro Golden Retriever, que había sido mi compañero constante a través de turnos largos y días difíciles, que me había saludado en la puerta cada tarde con el tipo de entusiasmo incondicional que hacía el trabajo de salario mínimo soportable, había sido llevado junto con todo lo demás que Ryan había decidido que le pertenecía. Encontré la correa de Max colgando olvidada en el gancho de la cocina. Un detalle tan pequeño pero tan devastador, que finalmente rompió mi shock y trajo las lágrimas que había estado conteniendo desde esa primera repetición del mensaje de voz. La correa era de nylon rojo con costuras reflectantes, elegida específicamente para nuestros paseos nocturnos por el barrio cuando la visibilidad importaba para la seguridad. Max había aprendido a reconocer el sonido de que yo la bajara de su gancho, el pequeño clic metálico del broche que significaba que la aventura era inminente. Bailaba alrededor de mis pies mientras se la sujetaba a su collar, su cola creando un ritmo de percusión contra muebles y paredes, su alegría tan pura y simple que nunca había fallado en levantar mis ánimos incluso en los peores días. Ahora la correa colgaba flácida e inútil, un recordatorio de compañía que había sido cortada tan limpiamente como todo lo demás en mi vida. Ryan se había llevado a Max no porque disfrutara particularmente la tenencia de perros. Yo había sido quien lo alimentaba, lo paseaba, limpiaba después de él y arreglaba atención veterinaria, sino porque Max era un activo con valor monetario, algo que podía ser reclamado y poseído y removido de mi alcance. Me desplomé en el piso de la sala, la alfombra áspera contra mis palmas mientras luchaba por procesar la magnitud de mi abandono. La casa se sentía imposiblemente grande a mi alrededor, cada habitación haciendo eco con la ausencia de una vida que había pensado que era permanente. El refrigerador zumbaba en la cocina, su motor el único sonido en un espacio que había sido despojado de su alma, su propósito, su razón de existir. La alfombra mostraba hendiduras donde los muebles habían descansado durante años, pequeña evidencia arqueológica de una vida doméstica, que aparentemente había sido más frágil de lo que jamás había imaginado. Tracé una de estas depresiones con mi dedo, recordando cómo habíamos discutido sobre la colocación de muebles cuando nos mudamos por primera vez. Yo había querido el sofá mirando hacia la ventana para que pudiéramos ver cambiar las estaciones en nuestro patio trasero. Él había preferido que mirara hacia la televisión para que pudiéramos ver las noticias financieras mientras desayunábamos. Habíamos llegado a un compromiso, como hacen las parejas casadas, rotando el arreglo cada pocos meses hasta que habíamos encontrado una configuración que satisfacía ambas nuestras preferencias. Ahora me daba cuenta de que cada compromiso que había hecho había sido una pequeña rendición, cada acomodación un paso hacia el momento en que despertaría para descubrir que la persona a quien me había estado ajustando para complacer había decidido que todavía era insuficiente para sus necesidades. Esa noche, el hambre me llevó a la cocina, donde descubrí el insulto final: un huevo, media botella de ketchup y una rebanada de pan duro. Esta era mi herencia de 12 años de matrimonio, los restos dejados atrás por un hombre que había tomado todo lo que consideraba valioso y me había dejado con los remanentes. El refrigerador, que una vez había estado lleno con los ingredientes para las comidas que había planeado y preparado para 2 personas, ahora se veía como el electrodoméstico de alguien que se había rendido en el acto básico de nutrirse. Los estantes estaban vacíos excepto por condimentos y los tipos de artículos que nunca parecían agotarse: encurtidos,
paquetes de salsa de soya, de comida china para llevar, un frasco de cerezas al marrasquino que había estado ahí tanto tiempo que no podía recordar para qué había tenido la intención original de usarlas. Rompí el huevo en una sartén que había visto días mejores. Su recubrimiento antiadherente desgastado en parches que hacían la cocina, un pequeño acto de fe de que la comida no se pegaría y quemaría. El huevo chisporroteó en aceite que había encontrado en un gabinete, probablemente más viejo de lo que debería haber sido, pero aún capaz de prevenir el completo desastre culinario. Comí mi cena magra parada en el mostrador, demasiado agotada para sentarme en la mesa de la cocina donde Ryan y yo habíamos compartido miles de comidas, demasiado entumecida para llorar por la ironía de que quien había alimentado a otros durante tantos años ahora se encontraba con apenas suficiente comida para sustentarse. El huevo estaba demasiado cocido, la yema dura y seca, pero llenó el vacío punzante en mi estómago, aunque no hizo nada por el dolor hueco en mi pecho. Fuera de mi ventana de la cocina, el barrio continuaba su rutina nocturna, perros ladrando mientras sus dueños regresaban del trabajo, niños jugando en patios traseros mientras los padres preparaban cenas en parrillas y estufas, familias reuniéndose alrededor de mesas cargadas con abundancia que ya no podía permitirme. Los sonidos de la vida normal flotaban a través del vidrio, recordándome que en algún lugar, la gente aún vivía el tipo de existencia que una vez había dado por sentada. El sueño llegó de manera fragmentada esa noche en el colchón desnudo que Ryan aparentemente había considerado indigno de robo. El marco de la cama permanecía, pero el caro colchón de espuma con memoria que había sido su contribución a la comodidad de nuestro dormitorio había desaparecido junto con todo lo demás. Me quedé con el box spring básico y el colchón delgado de respaldo que habíamos mantenido en el cuarto de huéspedes, una superficie diseñada para uso ocasional en lugar de descanso nocturno. Me acurruqué hacia mí misma bajo una manta que olía débilmente a suavizante de telas de lavanda, llevando mis rodillas a mi pecho en la posición fetal que los humanos instintivamente adoptan cuando el mundo se vuelve demasiado abrumador para enfrentar en una postura erguida. Cada sonido en la casa que se asentaba me hacía saltar. ¿Estaba regresando? ¿Había olvidado algo más que quería reclamar como suyo? ¿Despertaría para encontrarlo en el dormitorio, empacando cualquier artículo restante que había pasado por alto durante su desmantelamiento sistemático de nuestra vida compartida? Pero Ryan no regresó, y mientras las horas pasaban en la oscuridad, Becky comenzó a entender con claridad cristalina que nunca lo haría. El mensaje de voz había sido su adiós, su despido, su juicio final sobre una mujer que había decidido era insuficiente para el futuro que se imaginaba para sí mismo. No habría confrontación dramática, no habría oportunidad para que yo hiciera las preguntas que ardían en mi garganta, no habría posibilidad de entender cómo 12 años de lo que había pensado que era amor habían sido reducidos a 30 segundos de rechazo grabado. 2 días después de la partida de Ryan, cuando había comenzado a ajustarme al eco hueco de mis propios pasos en una casa diseñada para 2 personas, el teléfono sonó con noticias que enviaron mi mundo girando aún más hacia el caos. La voz del otro lado era cortante, profesional y completamente sin simpatía. Un representante del banco llamando sobre el pago de la hipoteca que aparentemente ahora tenía 3 meses de retraso. «Señora Morrison, habla Jennifer Walsh de Banco Nacional Azteca», dijo la mujer, su tono sugiriendo que esto era simplemente otro artículo para marcar de su lista diaria de conversaciones desagradables con prestatarios morosos. «Hemos estado tratando de comunicarnos con usted respecto a su cuenta hipotecaria. Según nuestros registros, los pagos se detuvieron en enero, y necesitamos discutir sus opciones inmediatamente». Miré fijamente el teléfono, segura de que había habido algún error. Ryan manejaba nuestras finanzas con la precisión metódica que traía a su trabajo profesional, administrando nuestras cuentas e inversiones mientras yo me enfocaba en lo que él llamaba las cosas del día a día: comestibles, servicios públicos, los gastos mundanos que mantenían nuestro hogar funcionando, pero que no requerían el conocimiento financiero sofisticado que había adquirido a través de su educación y experiencia profesional. Le había confiado completamente, nunca cuestionando la división del trabajo que me dejaba responsable de las necesidades inmediatas mientras él manejaba nuestra seguridad financiera a largo plazo. Había parecido un arreglo razonable, aprovechando nuestras fortalezas respectivas y evitando el tipo de argumentos relacionados con dinero que había visto destruir otros matrimonios. «Debe haber alguna confusión», dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos, más aguda y desesperada de lo que había pretendido. «Mi esposo maneja nuestros pagos hipotecarios. Él establece transferencias automáticas de nuestra cuenta cada mes. Según nuestros registros, el señor Morrison nos contactó hace 3 meses para remover su autorización de pago automático», continuó Jennifer Walsh.
su voz permaneciendo neutral, pero de alguna manera transmitiendo la crítica implícita que se había vuelto familiar para cualquiera que hubiera quedado atrasado en obligaciones financieras. Él indicó que usted se haría cargo de la responsabilidad de la cuenta en adelante. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada pieza de información aterrizando con precisión devastadora. Ryan había estado planeando su partida durante meses, sistemáticamente removiéndose de nuestras obligaciones financieras mientras me permitía permanecer ignorante del desastre que se aproximaba. ¿Qué tipo de esposa no sabía que su propio marido había dejado de pagar su hipoteca? ¿Qué tipo de adulta permitía que otra persona manejara aspectos tan fundamentales de su vida financiera sin mantener ninguna supervisión o participación? Yo no entiendo. Tartamudeé, hundiéndome en una de las sillas de la cocina que Ryan había considerado indignas de reubicación. No me dijeron sobre ningún cambio en nuestra cuenta. No tengo acceso a la información hipotecaria. Todo está a su nombre. Eso es correcto, confirmó la representante del banco, con la paciencia de alguien que había tenido esta conversación incontables veces antes. El señor Morrison es el titular principal de la cuenta, lo que significa que tiene la autoridad para hacer cambios sin requerir su firma o consentimiento. Sin embargo, como usted está listada como residente en la propiedad, estamos obligados a notificarle sobre cualquier acción legal pendiente. Acción legal. La frase colgó en el aire como una sentencia de muerte, formal y final, y completamente más allá de mi capacidad de apelar o revertir. Me había convertido en víctima de leyes diseñadas para proteger derechos de propiedad y seguridad de préstamos. Regulaciones que priorizaban los intereses del banco sobre las víctimas humanas creadas cuando los matrimonios se disolvían y las responsabilidades financieras cambiaban sin advertencia. La conversación continuó por varios minutos más excruciantes, durante los cuales aprendí que no solo Ryan había dejado de hacer pagos, sino que también había retirado el fondo de emergencia que habíamos mantenido exactamente para este tipo de situaciones. Su nombre era principal en todo: la hipoteca, la cuenta de ahorros, incluso la póliza de seguro de hogar que se volvería nula si la casa entraba en ejecución hipotecaria. Yo estaba listada como parte secundaria en algunos documentos, una designación que me ofrecía derechos a nada y responsabilidad por todo. Podía ser considerada responsable de la deuda, aunque no tenía acceso a los fondos necesarios para satisfacerla. Podía ser perseguida por agencias de cobro, aunque no tenía reclamo legal sobre los activos que aseguraban el préstamo. Necesitaremos ver algún tipo de pago dentro de los próximos 10 días. Continuó Jennifer Walsh, consultando cualquier pantalla de computadora que contenía los detalles de mi destrucción financiera. O no tendremos más opción que comenzar procedimientos de ejecución hipotecaria. La cantidad adeudada, incluyendo cargos por mora y penalizaciones, es de 458,000 pesos. 458,000 pesos. Más de 3 veces mi salario anual completo después de impuestos, más dinero del que había tenido acceso en toda mi vida adulta. El número colgó en el aire como una imposibilidad matemática, una cifra tan lejos de mis medios que podría haber sido 458 millones. Podía trabajar cada turno disponible en Mercado Parker durante los próximos 5 años y aún no acumular suficiente dinero para satisfacer esta deuda, incluso si de alguna manera lograba eliminar cada otro gasto de mi presupuesto. ¿Hay algún tipo de plan de pagos disponible?, pregunté, conociendo la respuesta pero esperando que la desesperación pudiera crear opciones de alguna manera que la lógica sugería que no existían. ¿Alguna manera de distribuir los pagos a lo largo del tiempo? Desafortunadamente, señora Morrison, los planes de pago solo están disponibles para prestatarios que están al día en sus cuentas, explicó la representante del banco, con la simpatía practicada de alguien que entregaba malas noticias como parte rutinaria de su trabajo. Una vez que una cuenta queda tan atrasada, nuestras únicas opciones son pago completo o procedimientos de ejecución hipotecaria. La palabra ejecución hipotecaria llevaba peso que iba más allá de su significado literal. Implicaba fracaso, irresponsabilidad, el tipo de mala administración financiera que los adultos responsables se suponía que evitaran a través de planificación cuidadosa y decisiones prudentes. Sugería que de alguna manera había sido cómplice en mi propia destrucción, que mis circunstancias actuales resultaban de fallas personales en lugar de traición sistemática por alguien en quien había confiado con mi futuro. Después de colgar el teléfono, me senté en mi cocina vacía y traté de calcular si 458,000 pesos era una meta alcanzable bajo cualquier circunstancia concebible. Si pudiera encontrar otro trabajo inmediatamente, si pudiera trabajar 80 horas a la semana, si pudiera eliminar cada gasto más allá de las necesidades básicas de supervivencia, si pudiera vivir de nada más que la comida más barata posible y renunciar a cada pequeña comodidad que hacía el trabajo de salario mínimo soportable.
Incluso entonces, las matemáticas de la pobreza hacían imposibles de satisfacer las demandas del banco. Una semana después, como si el universo hubiera decidido que mi sufrimiento no era lo suficientemente completo para satisfacer cualquier sentido cósmico de justicia que gobernaba tales cosas, un sobre de aspecto oficial apareció en mi buzón, llevando el sello de los tribunales del Estado. El sobre se sentía pesado con autoridad legal, su contenido denso con el tipo de lenguaje formal que transformaba desastres humanos en procedimientos administrativos. Adentro, documentos impresos en papel caro y escritos en terminología legal deliberadamente intimidante, me informaron que tenía 30 días para desalojar las instalaciones o enfrentar remoción forzada por funcionarios de aplicación de la ley. El lenguaje era preciso e impersonal, reduciendo mi residencia de 12 años a un simple asunto de ley de propiedad y obligaciones contractuales. Desalojo. La palabra en sí se sentía vergonzosa, llevando connotaciones de fracaso e irresponsabilidad que nunca había asociado con mi propia vida. Siempre había pagado mis cuentas, cumplido mis obligaciones, vivido dentro de mis medios con la atención cuidadosa al detalle que las personas de recursos limitados aprenden a ejercer como asunto de supervivencia. Sin embargo, aquí estaba, enfrentando la falta de hogar sin culpa propia, víctima de leyes que protegían instituciones financieras, mientras dejaban individuos vulnerables a la crueldad calculadora de personas en las que habían confiado con sus corazones. Leí los documentos 3 veces, esperando encontrar alguna laguna, alguna vía de apelación, alguna manera de probar que todo esto era un terrible error que podía ser corregido a través de la explicación adecuada. Pero la ley era clara e implacable. Cuando tu nombre no está en la escritura y no puedes hacer los pagos, tu residencia se convierte en un privilegio que puede ser revocado con aviso legal apropiado y tiempo suficiente para que arregles vivienda alternativa. El periodo de aviso de 30 días fue presentado como una cortesía, evidencia de un sistema legal que equilibraba los derechos de los propietarios contra la necesidad humana básica de refugio. Pero 30 días no eran suficiente tiempo para acumular los depósitos y referencias requeridos para vivienda de alquiler, especialmente cuando tu empleo se había vuelto irregular y tu calificación crediticia había sido indudablemente dañada por la mora hipotecaria de la que no sabías nada. El golpe final, en esta destrucción sistemática de todo lo que había pensado que era estable en mi vida, llegó el lunes siguiente por la mañana, cuando llegué al mercado Parker, para lo que asumí sería otro día rutinario de escanear códigos de barras y forzar sonrisas para clientes que me veían como nada más que un inconveniente necesario entre ellos y sus necesidades de comestibles. En cambio, me encontré llamada a la oficina del gerente, un espacio apretado detrás del mostrador de servicio al cliente que olía a café rancio y desinfectante industrial, amueblado con el tipo de sillas agresivamente incómodas que desalentaban a los empleados de prolongarse durante lo que eran inevitablemente conversaciones desagradables. Margaret Chen había sido mi supervisora durante 8 años, una mujer práctica en sus 50 que dirigía la tienda con la eficiencia de alguien que entendía que el éxito minorista dependía de mantener control preciso sobre los costos laborales y la rotación de inventario. Era justa pero nunca particularmente cálida, tratando a sus empleados con la cortesía profesional de alguien que había aprendido que los vínculos emocionales hacían las decisiones difíciles más complicadas y dolorosas para todos los involucrados. «Siéntate, Becky», dijo Margaret, gesticulando hacia la silla de metal plegable que había sido posicionada frente a su escritorio, a precisamente la distancia que consultores corporativos habían determinado que era óptima para entregar noticias no deseadas. Los muebles eran deliberadamente incómodos, diseñados para mantener las reuniones breves y prevenir que conversaciones desagradables se prolongaran más de lo absolutamente necesario. El escritorio de Margaret estaba cubierto con el papeleo que nunca parecía disminuir, sin importar cuántas horas pasara en tareas administrativas, horarios de empleados, contratos con proveedores, memorandos corporativos sobre nuevas políticas y procedimientos que siempre parecían diseñados para exprimir eficiencia adicional de trabajadores que ya estaban desempeñándose en los límites de la resistencia humana. «Me temo que tengo noticias difíciles», continuó Margaret, su voz llevando el cansancio de alguien que había entregado este discurso demasiadas veces a lo largo de los años, que había visto la búsqueda implacable de márgenes de ganancia de la industria de comestibles transformar el empleo estable en una proposición cada vez más precaria para trabajadores a todos los niveles. «Estamos reduciendo personal», anunció sin preámbulos adicionales, entendiendo que prolongar el suspenso solo haría una conversación ya dolorosa más difícil para ambas. Corporativo ha decidido eliminar varias posiciones de tiempo completo en todas las ubicaciones como parte de una iniciativa de reducción de costos en toda la cadena. Dado que has estado aquí más tiempo,
Tu paquete de liquidación será más sustancial que lo que reciben los empleados más nuevos, pero me temo que tu posición está siendo eliminada con efecto inmediato. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una aterrizando con precisión devastadora en el espacio entre mis costillas donde mi corazón ya había sido magullado por demasiado trauma reciente. 18 años de servicio leal, de llegar temprano y quedarse tarde, de cubrir turnos para colegas enfermos y trabajar durante días festivos cuando otras personas estaban en casa con sus familias, de mantener una conducta profesional incluso cuando los clientes me trataban con desprecio casual. Todo había sido reducido a una decisión corporativa tomada por personas en oficinas, a cientos de kilómetros de distancia, que nunca habían aprendido mi nombre o sido testigos de mi dedicación. Tu cheque final incluirá 2 semanas de pago de liquidación, continuó Margaret, deslizando un sobre a través del escritorio con la precisión mecánica de alguien que había realizado este ritual demasiadas veces para encontrarlo emocionalmente atractivo más. Quiero que sepas que esta decisión vino de niveles muy por encima de mi autoridad. Si fuera mi decisión, si tuviera alguna opción en el asunto, serías la última persona que jamás consideraría dejar ir. 2 semanas de pago. 9,300 pesos después de impuestos. Apenas suficiente para comprar comestibles durante un mes bajo circunstancias normales, y mucho menos suficiente para asegurar nueva vivienda y sobrevivir hasta que pudiera encontrar otro trabajo en una economía donde los empleadores cada vez más preferían trabajadores más jóvenes que aceptaran salarios más bajos y demandaran menos beneficios. Tomé el sobre con manos que de alguna manera habían dejado de temblar, la respuesta de shock de mi cuerpo finalmente agotada por la sucesión implacable de desastres que habían transformado mi vida de rutina estable a caída libre caótica. El sobre se sentía delgado e insustancial, compensación inadecuada por casi 2 décadas de labor, por la artritis en mis rodillas de estar parada en pisos de concreto, por las líneas permanentes de sonrisa alrededor de mis ojos de mantener alegría a través de incontables interacciones difíciles. Limpié mi casillero en el cuarto de descanso para empleados, reuniendo los pocos artículos personales que había acumulado a lo largo de casi 2 décadas de trabajar en el mismo edificio. Una foto de Ryan y yo de tiempos más felices, cuando su sonrisa había parecido genuina y su brazo alrededor de mi cintura se había sentido protector en lugar de posesivo. Una pequeña planta suculenta que de alguna manera había sobrevivido bajo luces fluorescentes. Sus hojas gruesas, un testimonio del tipo de resistencia que esperaba aún poseer. Una taza de café con una astilla en el asa que me había encariñado a pesar de su imperfección, o tal vez por ella. Estas posesiones insignificantes cabían fácilmente en una sola bolsa de plástico. Una representación tangible de cuán poco me había permitido acumular en un lugar de trabajo donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. El casillero en sí se veía extrañamente grande una vez vacío, sus paredes metálicas llevando los rasguños y abolladuras que contaban la historia de incontables cambios de turno, de preparaciones apresuradas para el trabajo y conclusiones exhaustas, a días largos pasados de pie. Los otros empleados evitaron el contacto visual mientras caminé por la tienda por última vez, su incomodidad palpable en la manera en que de repente encontraron tareas urgentes que requerían su atención completa. Yo representaba su propia vulnerabilidad, prueba de que la lealtad y el trabajo duro no ofrecían protección contra las crueldades arbitrarias de la realidad económica que podía transformar a cualquiera de empleado valorado a gasto redundante con una sola decisión corporativa. Algunos de estos compañeros de trabajo tenían familias que mantener, hipotecas que pagar, niños cuyos futuros dependían de trabajos que podían desaparecer con nada más que una llamada telefónica de las oficinas centrales corporativas. Entendían, con la sabiduría intuitiva de personas que vivían de cheque en cheque, que reconocer mi situación demasiado directamente podría de alguna manera hacerlos más susceptibles al mismo destino. Afuera, el estacionamiento se extendía ante mí como un desierto de asfalto caliente y carritos de compras abandonados, ondas de calor elevándose del pavimento bajo el sol de la tarde tardía. Mi Honda Civic se sentó en la sección de empleados donde lo había estacionado miles de veces antes, fiel y sin pretensiones, lo único en mi vida que no me había traicionado o abandonado cuando las circunstancias se volvieron difíciles. Me senté detrás del volante durante mucho tiempo, mirando la tienda que había definido mi identidad durante 18 años, preguntándome quién se suponía que fuera ahora, que todo lo que había pensado que era permanente había demostrado ser efímero. El edificio se veía igual que siempre, fachada de ladrillo rojo, ventanas grandes mostrando especiales semanales, puertas automáticas que se abrían y cerraban con regularidad mecánica mientras los clientes entraban y salían con sus compras.
Pero ya no era parte de esa rutina. Ya no era una de las personas que hacían funcionar el sistema. Había sido expulsada del ecosistema económico que me había sostenido, echada a un mundo donde mi experiencia y dedicación aparentemente no contaban para nada contra las matemáticas de márgenes de ganancia e iniciativas de reducción de costos. El auto se convirtió en mi refugio cuando el aviso de desalojo expiró y los alguaciles llegaron para supervisar mi remoción de la casa que había llamado hogar por más de una década. Eran profesionales pero firmes, explicando con la simpatía practicada de personas que realizaban este deber regularmente que podía tomar solo lo que pudiera cargar y que cualquier posesión restante sería dispuesta de acuerdo con la ley estatal. Los alguaciles eran hombres de mediana edad que probablemente habían visto cada variación de miseria humana que resultaba cuando las obligaciones financieras excedían los recursos financieros. Me trataron con cortesía mientras mantenían la distancia emocional necesaria para realizar un trabajo que requería que desalojaran familias y destruyeran la estabilidad doméstica que la mayoría de la gente daba por sentada. Empaqué lo que cabía en mi auto con la eficiencia desesperada de alguien que nunca había tenido que priorizar posesiones antes, eligiendo entre artículos que parecían esenciales hasta que la escasez forzada demandó decisiones imposibles. Algo de ropa, pero no toda. Mantuve atuendos apropiados para el trabajo y capas apropiadas para el clima mientras abandonaba todo lo demás. Algunos libros que habían proporcionado consuelo durante tiempos difíciles, sus páginas gastadas y suaves por lecturas repetidas. Los álbumes de fotos que Ryan había considerado indignos de robo, llenos de imágenes de parientes que habían fallecido y amigos que se habían alejado del contacto a lo largo de los años. Todo lo demás, los platos que mi abuela me había regalado como regalo de boda, cada pieza envuelta en papel de seda y presentada con historias sobre las comidas que habían servido y las celebraciones que habían presenciado. Los muebles para los que había ahorrado durante meses, eligiendo cada pieza cuidadosamente de tiendas de segunda mano y ventas de liquidación. Los artefactos acumulados de una vida vivida en un lugar durante más de una década. Se convirtieron en el problema de alguien más para resolver. La mesa de la cocina donde había pagado cuentas y planeado comidas, donde había envuelto regalos de Navidad y ayudado a niños del vecindario con la tarea cuando sus padres trabajaban turnos tardíos, sería cargada en un camión y llevada a alguna instalación de disposición municipal. La silla mecedora donde había leído novelas los domingos por la tarde, imaginándome como las heroínas que siempre parecían encontrar felicidad a pesar de obstáculos abrumadores, sería desarmada y reciclada en materiales para productos que nunca podría permitirme. Esa primera noche en el auto, estacionada detrás de una lavandería de 24 horas donde las luces de seguridad proporcionaban una medida de seguridad y el zumbido constante de lavadoras y secadoras industriales enmascaraba el sonido de mi llanto, descubrí profundidades de desesperación que no sabía que existían. El asiento trasero de un Honda Civic no fue diseñado para habitación humana, y mi figura de 1,65 m no pudo encontrar ninguna posición que no resultara en músculos acalambrados y articulaciones doloridas. Usé mi abrigo de invierno como manta, su relleno de plumas proporcionando algo de aislamiento contra el aire fresco de la noche, que parecía filtrarse a través de las ventanas y puertas del auto, a pesar de sus posiciones cerradas. Mi suéter enrollado sirvió como almohada, aunque ofreció poco consuelo contra el plástico duro del panel de la puerta y la superficie inflexible del cojín del asiento. Las ventanas de la lavandería brillaban como faros en la oscuridad, las luces fluorescentes creando un efecto de acuario que me permitía ver a la gente ir y venir durante la noche, trabajadores de turno lavando uniformes antes de irse a casa a apartamentos y casas que nunca vería, estudiantes universitarios haciendo lavandería porque sus máquinas de dormitorio estaban rotas o porque no podían permitirse las instalaciones del campus, personas mayores que parecían usar el negocio de 24 horas tanto para contacto social como para limpiar ropa. Cada persona que entraba y salía tenía algún lugar a donde ir después, algún lugar que les pertenecía, algún lugar con puertas que se cerraban y camas que esperaban su regreso. Había perdido mi membresía en esa comunidad humana básica. Me había convertido en una de las personas invisibles que había pasado en las calles, sin realmente ver, entendiendo ahora que la falta de hogar no era una falla moral, sino una circunstancia que podía tragar a cualquiera cuya red de seguridad resultara insuficientemente fuerte para atraparlos cuando cayeran. Las noches eran la peor parte. Durante las horas de luz, podía mantener la pretensión de normalidad. Podía sentarme en bibliotecas y cafeterías y mezclarse con personas que tenían hogares a los que regresar cuando llegara la noche. Pero cuando la oscuridad caía y el mundo se dividía entre aquellos que tenían refugio y aquellos que no, mi exilio de la sociedad convencional se volvía imposible de ignorar o disimular.
Aprendí los ritmos de los negocios de 24 horas, descubriendo cuáles estaciones de gasolina tenían los baños más limpios y el personal más comprensivo. Encontré que algunos restaurantes de comida rápida me permitirían sentarme durante horas cuidando una taza de café si elegía mi momento cuidadosamente y no atraía atención hacia mí misma. Identifiqué lugares de estacionamiento donde una mujer sola en un auto no atraería atención no deseada de policía o depredadores. Los días se difuminaron en una neblina de solicitudes de empleo y manejo cuidadoso de recursos. Usé baños públicos en estaciones de gasolina y restaurantes de comida rápida, aprendiendo qué ubicaciones tenían las instalaciones más limpias y la gerencia más comprensiva. Algunos lugares tenían carteles desalentando el vagabundeo, pero otros parecían reconocer que las personas en circunstancias desesperadas merecían dignidad humana básica. Descubrí que las bibliotecas ofrecían más que solo acceso gratuito a Internet. Proporcionaban espacios privados donde una mujer podía sentarse durante horas, sin que nadie cuestionara su derecho a estar ahí, baños con jabón y toallas de papel, y una atmósfera de respeto silencioso que me hacía sentir temporalmente humana otra vez, en lugar de simplemente un problema a ser manejado o movido. Solicité cada posición que pude encontrar que no requiriera una dirección para propósitos de contacto, trabajos minoristas que pagaban salario mínimo pero prometían ingresos inmediatos, servicios de limpieza que no requerían experiencia pero ofrecían horarios flexibles, posiciones temporales que no proporcionaban beneficios, pero podrían llevar a algo más permanente si me probaba suficientemente valiosa para retener. Mi falta de dirección permanente complicó cada aspecto del proceso de búsqueda de empleo, forzándome a ser creativa sobre información de contacto y programación de entrevistas. Algunos empleadores eran comprensivos cuando explicaba mis circunstancias, mientras otros parecían ver la falta de hogar como evidencia de fallas de carácter que me hacían inadecuada para el empleo sin importar mis calificaciones o historial laboral. 5 noches después de mi situación de vivienda automotriz, cuando la acumulación de estrés y nutrición inadecuada había empujado mi cuerpo más allá de su capacidad de funcionar normalmente, los recursos físicos de Becky finalmente se rindieron a circunstancias que habían sido diseñadas para quebrar personas más fuertes que yo. Había estado parada en fila en la oficina de un empleador potencial, aferrando otra solicitud y tratando de proyectar la confianza y confiabilidad que las personas sin hogar se suponía que no poseían, cuando el mundo se inclinó de lado y el piso se acercó para encontrarme con una inevitabilidad que se sintió casi gentil comparada con todo lo demás que había pasado recientemente. Lo último que recordé fue una voz preocupada preguntando si alguien debería llamar una ambulancia, y luego la oscuridad me reclamó con completitud casi misericordiosa. Cuando la conciencia regresó varias horas después, me encontré en una cama de hospital, rodeada por los olores antisépticos y pitidos electrónicos constantes que caracterizaban instalaciones médicas en todas partes. Una enfermera con ojos bondadosos y cabello canoso se sentó junto a mi cama, revisando mi expediente con la eficiencia practicada de alguien que había visto cada forma de sufrimiento humano y aprendido a tratar cada caso con igual dignidad, sin importar el estatus de seguro o capacidad de pago. Su gafete decía Claire, y algo en su comportamiento sugería que entendía que la curación involucraba más que solo tratamiento médico. «Hola, mi niña», dijo Claire, su voz llevando una calidez que no había escuchado dirigida hacia mí en semanas. «Soy Claire. Nos diste un buen susto. Los paramédicos dijeron que colapsaste por deshidratación y agotamiento. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una comida apropiada?» La pregunta debería haber sido simple de responder, pero me encontré luchando por recordar cuándo había comido por última vez algo que calificara como nutrición real en lugar de solo supresión temporal del hambre. El tiempo se había vuelto fluido desde que mi vida se desmoronó, días distinguidos solo por si había logrado ganar suficiente dinero extra para un artículo del menú de $1, o había sido forzada a pasar sin comida completamente. No estoy segura, admití, las palabras atorándose en mi garganta mientras me daba cuenta de cuán completamente había perdido el rastro de los requisitos básicos para la supervivencia humana. Tal vez, ¿hace 3 días? Había un sándwich de algún lugar, creo. La expresión de Claire no cambió, pero algo en sus ojos sugería que había escuchado historias similares antes, que la situación de Becky no era única o particularmente chocante para alguien que trabajaba en una sala de emergencias donde los fallos de la sociedad llegaban regularmente para tratamiento de emergencia. El doctor dice que tu trabajo de sangre muestra deshidratación severa y malnutrición. Vamos a meterte algunos fluidos y asegurarnos de que estés estable antes de darte el alta. Ajustó algo en el soporte de Carpare con la competencia gentil de alguien que había realizado esta tarea miles de veces. Luego se acomodó de vuelta en su silla, con la manera sin prisa de alguien que entendía que la curación requería tiempo y atención en lugar de eficiencia.
¿Hay alguien a quien pueda llamar? ¿Miembro de la familia? ¿Amigo? ¿Alguien que debería saber que estás aquí? La pregunta colgó en el aire entre nosotras, destacando la completitud del aislamiento de Becky en maneras que hacían sus circunstancias actuales sentirse aún más devastadoras. Ryan había sido mi contacto de emergencia para todo: formularios médicos, papeleo de empleo, documentos de seguro, y su partida me había dejado sin planes de respaldo o sistemas de apoyo que la mayoría de los adultos daban por sentado. Mis padres habían fallecido años antes, víctimas de la enfermedad cardíaca y cáncer que reclamaban tantas personas de su generación antes de que la ciencia médica pudiera ofrecerles mejores alternativas. Las amistades que había mantenido habían sido relaciones casuales del lugar de trabajo que no se extendían a crisis personales, conocidos construidos alrededor de turnos compartidos, y quejas comunes sobre la gerencia en lugar de los vínculos más profundos que podrían sobrevivir trastornos importantes de la vida. No, dije finalmente, la admisión sintiéndose como otra pequeña muerte. No hay nadie. Claire asintió como si hubiera esperado esta respuesta, como si la correlación entre falta de hogar y aislamiento social fuera algo que había observado suficientes veces para reconocer el patrón. Entiendo, más de lo que podrías pensar. Alcanzó en su bolsillo y sacó un sándwich envuelto, el tipo de comida simple que los hospitales proporcionaban para el personal durante turnos largos. Solía estar donde tú estás, continuó Claire, desenvolviendo el sándwich con cuidado deliberado. Circunstancias diferentes, pero la misma sensación de caer a través de grietas que ni siquiera sabías que existían. La misma sensación de que todos los demás vivían en un mundo con redes de seguridad y sistemas de apoyo que de alguna manera no se aplicaban a ti. Algo en el tono de la enfermera sugería que esto no era solo simpatía profesional, y me encontré prestando atención de una manera en que no había podido enfocarme en nada durante semanas. Aquí había alguien que había sobrevivido cualquier versión de catástrofe que la vida le había lanzado y emergido del otro lado con suficiente compasión para sentarse con extraños en sus momentos más oscuros, para ofrecer esperanza que se sentía auténtica en lugar de condescendiente. ¿Cómo?, pregunté. La palabra apenas un susurro. ¿Cómo sales cuando todo lo que construiste simplemente desaparece? Claire sonrió, y fue la primera expresión genuina de esperanza que había encontrado desde que mi mundo implosionó. Un día a la vez. Una elección a la vez, una persona dispuesta a ayudar a la vez. Me entregó el sándwich, su peso lo suficientemente sustancial para sugerir ingredientes reales en lugar de sustitutos procesados. Empieza con esto. Mañana hablaremos sobre lo que sigue. El sándwich era simple: mantequilla de cacahuate y mermelada en pan blanco, pero sabía a salvación para alguien cuyo cuerpo había estado funcionando en vacío durante días. Mientras comía, Claire me habló sobre una iglesia no lejos del hospital, que dirigía programas para mujeres en situaciones de crisis, personas que se habían encontrado desplazadas por circunstancias más allá de su control. Yo no soy particularmente religiosa, explicó Claire con la honestidad cuidadosa de alguien que había aprendido a separar creencias espirituales de asistencia práctica. Pero a veces las circunstancias desesperadas requieren que las personas acepten ayuda de fuentes inesperadas. La gente ahí entiende que la crisis no discrimina basándose en fe o valor moral. No te predican, me aseguró Claire, reconociendo la vacilación en mi expresión. No requieren que asistas a servicios o profeses creencias que no mantienes, solo proporcionan lo que necesitas para volver a ponerte de pie: refugio, comida, asistencia de colocación laboral y dignidad. Esa última podría ser la cosa más importante que ofrecen. Dignidad. La palabra resonó con Becky en maneras que no podía articular, tocando algo profundo dentro de mí que había sido dañado por semanas de sentirme invisible y sin valor. Me habían despojado de tantas cosas: mi hogar, mi matrimonio, mi trabajo, mi seguridad financiera, pero tal vez más devastadoramente, había perdido mi sentido de mí misma como alguien digna de respeto y consideración. La iglesia que Claire recomendó se sentó en una esquina tranquila, en una parte más vieja de la ciudad, su fachada de ladrillo desgastada pero bien mantenida, rodeada por árboles maduros que proporcionaban sombra bienvenida durante el calor del verano y sugerían el tipo de permanencia en la que había perdido fe. Un letrero simple anunciaba Iglesia Comunitaria Nueva Esperanza, en letras que se habían descolorado pero permanecían legibles, y debajo de eso, en texto más pequeño que hablaba a preocupaciones prácticas en lugar de teológicas: todos son bienvenidos. Dudé en la entrada, mi mano descansando en la manija de la puerta mientras luchaba contra las voces internas que insistían que no pertenecía entre personas que tenían sus vidas juntas. Nunca había sido particularmente religiosa,
encontrando más consuelo en acción práctica que en oración o contemplación teológica. Mis experiencias recientes me habían dejado cuestionando si alguna fuerza benevolente realmente prestaba atención al sufrimiento humano o intervenía en el tipo de desastres que parecían golpear aleatoriamente y sin importar el valor de las víctimas. Pero el sándwich de Claire había sido real y su bondad había sido genuina, y a veces la fe significaba confiar en la bondad humana en lugar de intervención divina. A veces la supervivencia requería aceptar ayuda de fuentes que no habías considerado previamente, expandir tu definición de comunidad para incluir personas cuyas creencias y antecedentes diferían de los tuyos. Abrí la puerta y entré, inmediatamente golpeada por la calidez que no tenía nada que ver con temperatura y todo que ver con la manera en que el espacio había sido diseñado para acoger en lugar de intimidar. El interior era simple pero cómodo, con bancos de madera que mostraban los patrones de desgaste de décadas de uso y ventanas que permitían que la luz natural complementara la iluminación artificial gentil. Una mujer en sus 60 se acercó con la manera sin prisa de alguien acostumbrado a conocer personas en crisis, su cabello gris recogido en un estilo práctico y su ropa elegida por comodidad en lugar de moda. Se presentó como Judy Martínez, coordinadora de los programas de asistencia de la iglesia, y explicó los servicios disponibles para mujeres que se encontraron temporalmente desplazadas. Temporalmente, enfatizó Judy, haciendo contacto visual de una manera que sugería que entendía la importancia psicológica de enmarcar la falta de hogar como una condición en lugar de una identidad. Porque eso es lo que esto es. Una situación temporal que vamos a trabajar juntas para resolver. El programa de refugio operaba fuera de una casa convertida adyacente al edificio de la iglesia, ofreciendo habitaciones privadas para hasta 8 mujeres a la vez. Las acomodaciones eran básicas pero limpias, con instalaciones de baño compartidas y una cocina donde las residentes podían preparar sus propias comidas usando comestibles donados y equipo básico de cocina. Más importante aún, el programa incluía asistencia de colocación laboral, preparación de currículum, entrenamiento de entrevistas y el tipo de apoyo práctico que las personas necesitaban para hacer la transición de crisis de vuelta a estabilidad. Judy explicó que la estadía promedio era de 3 a 4 meses, tiempo suficiente para que las residentes ahorraran dinero para depósitos y primer mes de renta en vivienda permanente. No tenemos muchas reglas, continuó Judy, guiándome a través de la instalación con orgullo obvio en lo que habían logrado. Nada de alcohol o drogas en las instalaciones, no huéspedes de noche, participación en reuniones semanales de la casa para discutir cualquier problema que surja. Más allá de eso, confiamos en que las personas manejen sus propias vidas mientras proporcionamos el apoyo que necesitan para volver a ponerse de pie. La habitación que me asignaron era pequeña pero privada, con una cama individual, un tocador y una ventana que daba a un jardín donde residentes anteriores habían plantado flores y vegetales. Las paredes estaban pintadas de un amarillo alegre, y alguien había colgado citas alentadoras en marcos simples, palabras sobre perseverancia y esperanza que podrían haber parecido trilladas bajo otras circunstancias, pero se sentían profundamente significativas para alguien que había comenzado a dudar si su situación podía mejorar. Esa primera noche en una cama real, entre sábanas limpias, con una puerta cerrada entre yo y el mundo exterior, dormí más profundamente de lo que había dormido en semanas. El lujo simple del descanso horizontal, de seguridad física, de saber que no sería despertada por linternas policiales o la necesidad de mover mi auto antes del amanecer, permitió que mi cuerpo comenzara a recuperarse del trauma de eventos recientes. Judy demostró ser más que solo una administradora. Durante las siguientes semanas, se convirtió en mentora, maestra y a veces miembro de familia sustituta, que entendía que reconstruir una vida requería más que solo proporcionar refugio y comidas. Me ayudó a reescribir mi currículum para enfatizar habilidades transferibles en lugar de solo títulos de trabajo. Me enseñó técnicas de entrevista que destacaban mi confiabilidad y experiencia en lugar de mi reciente brecha de empleo. 18 años de experiencia en servicio al cliente, dijo Judy, revisando el currículum actualizado con la atención de alguien que entendía que la presentación importaba en maneras que iban más allá de calificaciones. Eso demuestra lealtad, paciencia, habilidades de comunicación, capacidad de resolución de problemas. Cualquier empleador tendría suerte de tener a alguien con tu antecedente. También proporcionó algo igualmente importante, una rutina diaria que dio estructura a días que se habían vuelto sin forma y sin dirección durante el peor periodo de mi crisis. Café matutino en la cocina comunitaria, búsqueda de empleo en el centro de computadoras que la iglesia mantenía para residentes, caminatas vespertinas por el barrio que me ayudaron a recordar cómo se veía la vida normal.
Las otras mujeres en el refugio se convirtieron en una fuente inesperada de fuerza y comunidad. A pesar de venir de diferentes antecedentes y experimentar diferentes tipos de crisis, compartían una comprensión de lo que significaba tener tu vida completamente interrumpida a través de circunstancias, en gran medida más allá de tu control. Había María, cuyo accidente de construcción de su esposo lo había dejado discapacitado y su familia incapaz de pagar su renta. Sara, que había huido de un matrimonio abusivo con nada más que la ropa que llevaba puesta y sus 2 niños pequeños. Jennifer, cuyo pequeño negocio había fallado durante una recesión económica, llevándose sus ahorros y su apartamento con él. Cada una de estas mujeres tenía una historia diferente, pero todas entendían el shock de descubrir que las redes de seguridad en las que habían confiado eran más frágiles de lo que habían imaginado. Sabían lo que se sentía despertar un día para encontrar que las estructuras que habían definido su identidad, matrimonio, hogar, trabajo, seguridad financiera, podían desaparecer con velocidad aterradora, dejándolas navegando un mundo que de repente parecía diseñado para personas diferentes de las que eran. Durante nuestras reuniones semanales de casa, nos sentábamos en círculo en la sala comunitaria, compartiendo no solo desafíos prácticos, sino también el peso emocional de reconstruir vidas que habían sido sistemáticamente desmanteladas. María habló sobre la culpa de no poder mantener económicamente a su familia mientras su esposo se recuperaba. Sara describió el terror de dormir sola por primera vez en años, saltando ante cada ruido nocturno porque su ex esposo había amenazado con encontrarla. Jennifer admitió que a veces se despertaba alcanzando su teléfono para revisar mensajes sobre su negocio antes de recordar que ya no existía. Yo compartí sobre las noches en mi auto, sobre el mensaje de voz de Ryan que había cambiado todo, sobre la humillación de descubrir que la persona en la que más había confiado me había estado sistemáticamente traicionando durante meses. Hablar sobre ello en voz alta, en un espacio donde otras mujeres asentían con reconocimiento en lugar de shock o juicio, ayudó a que el dolor se sintiera menos como una falla personal y más como algo que podía ser entendido, procesado y eventualmente sanado. Judy facilitaba estas conversaciones con la habilidad de alguien que entendía que la curación emocional era tan importante como la estabilización práctica. Nos alentó a ver nuestras experiencias no como evidencia de nuestra insuficiencia, sino como testimonio de nuestra resistencia. «Miren dónde están ahora», decía, gesticulando alrededor del círculo de mujeres que habían sobrevivido a traumas que podrían haber destruido a personas menos determinadas. «Miren lo que han soportado, lo que han sobrevivido, lo que están construyendo a partir de cero. Eso requiere un tipo particular de fuerza». 3 semanas después de mudarme al refugio, encontré trabajo en una pequeña librería cerca del centro de Guadalajara. El salario era modesto, apenas más de lo que había ganado en el supermercado, pero el ambiente era tranquilo, los clientes generalmente respetuosos, y la propietaria, una mujer llamada Carmen, en sus 60 con cabello plateado recogido en un moño suelto, parecía entender que todos tenían historias que no siempre elegían compartir. «No pregunto sobre pasados», dijo Carmen durante mi entrevista, sus ojos bondadosos pero directos mientras me estudiaba a través de gafas de lectura que colgaban de una cadena alrededor de su cuello. «Pregunto sobre presente. Pregunto sobre futuros. Si puedes estar aquí a las 8 cada mañana, si puedes tratar a los libros con respeto, si puedes hacer que los clientes se sientan bienvenidos, eso es lo que importa». La librería ocupaba un edificio colonial restaurado en el corazón del barrio histórico de Guadalajara, sus paredes de estuco blanco y pisos de baldosas de terracota creando un ambiente que se sentía como un santuario de la prisa y ruido de la vida urbana moderna. Los estantes llegaban del piso al techo, llenos de títulos en español y inglés, con secciones dedicadas a literatura local, historia mexicana y una colección particularmente extensa de poesía que atraía a estudiantes universitarios y académicos. Durante mi primera semana, redescubrí el placer simple de estar rodeada por libros, por las conversaciones silenciosas que ocurrían entre lectores y textos, por el tipo de ambiente tranquilo que alentaba tanto la introspección como la conexión intelectual. Los clientes venían buscando títulos específicos, pero a menudo se quedaban para navegar, para preguntar por recomendaciones, para charlar sobre autores y ideas de maneras que me recordaron por qué siempre había encontrado consuelo en la lectura. Carmen me trató con la dignidad casual de alguien que entendía que el respeto no tenía que ser ganado a través del estatus económico o los logros profesionales. Cuando cometí errores durante mis primeros días, malinterpretando el sistema de inventario, colocando mal un libro que un cliente había encargado especialmente, ella me corrigió con paciencia en lugar de irritación, entendiendo que la competencia llegaba con tiempo y práctica en lugar de perfección inmediata. «Los libros son pacientes»,
me dijo una tarde cuando me disculpé por reorganizar mal una sección entera de ficción contemporánea. Esperarán mientras aprendemos. Los lectores también son pacientes, la mayoría del tiempo. Solo necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo y mejorar un poco cada día. Esas palabras se convirtieron en algo como un mantra para mí durante esas primeras semanas de reconstruir algo que se parecía a una vida normal. Un poco mejor cada día. No transformación dramática, no milagros súbitos, solo el progreso gradual que viene de mostrar, hacer el trabajo, tratar tanto a los libros como a las personas con respeto. Por las noches, regresaba al refugio con un sentido de propósito que no había sentido en meses. Tenía un lugar a donde ir durante el día, tareas que cumplir, un cheque de pago que llegaría cada 2 semanas. Era un comienzo modesto, pero se sentía como un comienzo real en lugar de solo supervivencia. Durante la cena en la cocina comunitaria, las otras mujeres y yo compartíamos actualizaciones sobre nuestros días. María había encontrado trabajo de medio tiempo como asistente de terapia física, usando habilidades que había desarrollado cuidando a su esposo. Sara había inscrito a sus hijos en una escuela cercana y comenzado clases de inglés por las noches. Jennifer había comenzado a explorar la idea de comenzar un nuevo negocio, algo más pequeño y manejable esta vez. Cada una de nosotras estaba construyendo algo diferente de lo que habíamos perdido, pero todas estábamos construyendo. Las conversaciones alrededor de la mesa de la cena se volvieron menos sobre trauma y más sobre posibilidad, menos sobre lo que había sido tomado de nosotras y más sobre lo que estábamos creando para nosotras mismas. Una noche, aproximadamente un mes después de empezar en la librería, Judy me encontró en el jardín después de la cena, donde había desarrollado el hábito de sentarme entre las flores que residentes anteriores habían plantado. El aire olía a jazmín y tierra húmeda, y el sonido del tráfico distante se mezclaba con el de grillos y el susurro ocasional de hojas en la brisa nocturna. ¿Cómo te sientes sobre encontrar tu propio lugar?, preguntó Judy, instalándose en el banco de jardín junto a mí. Has estado ahorrando constantemente y Carmen me dice que eres una de las mejores empleadas que ha tenido. Creo que estás lista. La pregunta me llenó de emociones contradictorias. Parte de mí estaba emocionada por la perspectiva de tener mi propio espacio otra vez, de poder cerrar una puerta y saber que nadie más tenía llave, de poder organizar mis pocas posesiones de la manera que tenía sentido para mí, pero otra parte se sentía aterrorizada de dejar la seguridad del refugio, la comunidad que había encontrado con otras mujeres que entendían lo que había soportado. ¿Y si no puedo manejarlo?, pregunté, expresando los miedos que habían estado rumiando durante semanas. ¿Y si algo va mal? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si funcionas bien?, interrumpió Judy gentilmente. ¿Y si descubres que eres más fuerte y más capaz de lo que sabías? ¿Y si construyes algo incluso mejor que lo que perdiste? Miré hacia el jardín, donde los vegetales y flores plantados por mujeres que habían estado en mi situación ahora florecían bajo las estrellas. Cada planta representaba un acto de fe. Alguien había puesto semillas en la tierra sin garantía de que estarían ahí para ver los resultados, confiando en que el crecimiento era posible incluso cuando las circunstancias actuales parecían estériles y sin esperanza. 6 meses después, me encontré parada frente a un pequeño apartamento en el barrio de Santa Tere, sosteniendo las llaves de mi nuevo hogar entre mis dedos, como si fueran objetos preciosos, hechos de algo más valioso que metal común. El apartamento era modesto, un dormitorio, una pequeña sala de estar, una cocina apenas lo suficientemente grande para una persona, pero tenía ventanas que daban hacia el oeste, hacia las montañas que rodeaban Guadalajara, y cuando el sol se ponía por las tardes, llenaba todo el espacio con luz dorada que hacía que incluso los muebles más simples parecieran tocados por magia. Había comprado estos muebles yo misma, pieza por pieza, con dinero que había ganado con mis propias manos en la librería de Carmen. Una mesa de cocina de segunda mano que había lijado y pintado de azul claro durante los fines de semana. Una cama individual que era nueva, comprada con 3 meses de ahorros cuidadosos, pero que representaba la primera cama que había poseído completamente yo sola en décadas. Un sillón encontrado en un mercado de pulgas que olía ligeramente a naftalina, pero que se volvió cómodo después de días de ventilarlo al sol. Cada artículo llevaba la historia de su adquisición. El día que había encontrado las cortinas perfectas con descuento en una tienda de telas, el fin de semana que había pasado pintando las paredes de un amarillo pálido que me recordaba el cuarto en el refugio donde había comenzado a sanar. Estas posesiones no eran lujosas, pero eran mías en una manera que nada en mi matrimonio con Ryan había sido realmente mío. En Ryan, había vivido en su visión de lo que debería ser nuestro hogar, decorado según sus preferencias, organizado para impresionar a sus colegas, lleno de objetos que él había elegido porque reflejaban la imagen que quería proyectar. Aquí,
En mi pequeño apartamento que podía pagar con mi propio salario, cada decisión era mía. Las plantas en la ventana eran variedades que me gustaban. Los libros en los estantes eran títulos que había elegido porque me hablaban. La música que tocaba por las mañanas era la que me hacía sonreír mientras preparaba café para una. La soledad de vivir sola tomó tiempo para sentirse como soledad en lugar de aislamiento. Durante las primeras semanas, el silencio se sentía demasiado grande, demasiado cargado de posibilidades, tanto buenas como aterradoras. Había vivido con el ruido de la insatisfacción de Ryan durante tanto tiempo, sus quejas sobre nuestro estilo de vida, sus sugerencias para mejoras que no podía permitirme, sus referencias constantes a todo lo que nuestra vida no lograba ser, que la ausencia de esa crítica constante me dejó sintiéndome a la deriva. Pero gradualmente, aprendí a llenar ese silencio con sonidos que elegía activamente en lugar de simplemente soportar. Música que había olvidado que me gustaba durante años, de acomodar los gustos de Ryan, el sonido de mi propia risa mientras leía libros que encontraba genuinamente divertidos, las conversaciones telefónicas con Judy y algunas de las otras mujeres del refugio, quienes se habían convertido en las amigas más cercanas que había tenido en años. María había encontrado su propio apartamento cerca del hospital, donde trabajaba ahora como técnica de terapia física de tiempo completo. Sara se había mudado a una ciudad más pequeña cerca de Puerto Vallarta, donde tenía familia que podía ayudar con sus hijos, mientras establecía un negocio de catering desde casa. Jennifer había abierto una pequeña consultoría de contabilidad, usando las habilidades que había desarrollado manejando su negocio anterior, pero aplicándolas de maneras que le permitían trabajar con múltiples clientes en lugar de poner todos sus recursos en una empresa. Todas nos habíamos convertido en versiones de nosotras mismas que no habríamos reconocido un año antes, moldeadas por la pérdida pero no definidas por ella. Habíamos aprendido que la supervivencia podía transformarse en algo más parecido a florecer si le dabas suficiente tiempo y la aplicabas a propósito. Una tarde de sábado, mientras estaba organizando libros en la librería y disfrutando del ritmo tranquilo de un día lento, Carmen se acercó con una expresión que reconocí de las semanas cuando había estado considerando cambios importantes en cómo manejaba el negocio. «Becky», dijo, asentándose en el taburete detrás del mostrador principal, con el suspiro satisfecho de alguien que había estado de pie toda la mañana. «Quiero hablar contigo sobre algo. He estado pensando en expandir. Tal vez agregar una sección de café, tal vez algunas noches de lectura o grupos de discusión de libros. Necesitaría a alguien para ayudar a manejar ese lado del negocio». Se detuvo. Estudiándome sobre sus anteojos de lectura de la manera que había aprendido, significaba que estaba evaluando tanto mi interés como mi capacidad. Significaría más responsabilidad, un poco más de pago, la oportunidad de ayudar a dar forma a la dirección de este lugar. ¿Te interesaría? La pregunta me llenó de un tipo de emoción que no había sentido en meses. No la emoción desesperada de encontrar algo, cualquier cosa, que me mantuviera a flote, sino la emoción genuina de ser reconocida como alguien capaz de crecimiento, de contribución, de construcción de algo significativo. Sí, dije, sin hesitación por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Definitivamente me interesaría. Carmen sonrió, y fue el tipo de sonrisa que contenía tanto aprobación como expectativa. Bueno, empezaremos la próxima semana. Y Becky, gracias por devolverle vida a este lugar. Los clientes lo han notado, yo lo he notado. Esa noche me senté en mi balcón pequeño con una taza de té, mirando hacia las montañas que se difuminaban en púrpura contra el cielo nocturno. El aire olía a comida de los puestos callejeros de abajo, tacos, elotes, las especias familiares de la cocina mexicana que siempre había amado, pero que rara vez había podido permitirme cocinar cuando cada peso contaba hacia gastos más urgentes. Pensé en Ryan, probablemente por primera vez en semanas, sin el aguijón agudo de dolor o rabia que había acompañado cada memoria de él durante meses. Me pregunté si había encontrado lo que estaba buscando, esa cosa mejor que había mencionado en su mensaje de voz. Me pregunté si se había dado cuenta de que al deshacerse de mí tan cruelmente, había liberado inadvertidamente a alguien que había estado viviendo muy por debajo de su potencial. El Ryan que había conocido probablemente no habría reconocido a la mujer en la que me había convertido. Alguien que tomaba decisiones basadas en lo que realmente quería en lugar de lo que otros esperaban, que gastaba dinero en cosas que traían alegría en lugar de solo en necesidades, que se rodeaba de personas que valoraban la bondad sobre el estatus. No sentía gratitud hacia él exactamente, porque el dolor que había causado había sido real y las cicatrices de su traición permanecerían conmigo durante mucho tiempo. Pero reconocí que su abandono me había forzado a descubrir reservas de fuerza que no sabía que poseía, a construir una vida que realmente me pertenecía en lugar de una que simplemente había habitado.
Un año después de esa primera noche en mi auto detrás de la lavandería de 24 horas, estaba de pie en el mismo balcón, pero todo había cambiado. La librería había agregado la sección de café como Carmen había planeado, y se había convertido en un lugar de reunión para escritores locales, estudiantes universitarios y cualquiera que buscara un espacio tranquilo para leer y reflexionar. Había organizado 3 grupos de discusión de libros diferentes. Había ayudado a coordinar noches de lectura de poesía mensual. Había comenzado a sentir que estaba contribuyendo a algo más grande que solo mi propia supervivencia. Mi apartamento se había llenado gradualmente con objetos que tenían significado personal, en lugar de solo función práctica. Fotografías que había tomado durante caminatas dominicales por los barrios históricos de Guadalajara. Plantas que había cultivado desde esquejes compartidos por vecinos. Libros que había comprado porque me hablaron, no porque alguien más pensó que debería leerlos. Había desarrollado amistades reales con algunos de los clientes habituales de la librería, personas que compartían recomendaciones de lectura, que preguntaban sobre mi día no por cortesía sino por interés genuino, que me habían invitado a cenas y reuniones de fin de semana de maneras que me recordaron que la soledad y el aislamiento no eran mi estado natural. Una de esas amigas era Elena, una profesora de literatura de la Universidad de Guadalajara, que venía a la librería cada martes por la tarde para navegar por nuestra sección de poesía y tomar café mientras calificaba ensayos. Tenía mi edad, había pasado por su propio divorcio difícil años antes, y poseía el tipo de humor seco e inteligencia práctica que me hacía sentir entendida de maneras que había olvidado que eran posibles. «¿Sabes?», me dijo Elena una tarde mientras nos sentábamos en el área del café después de las horas de la tienda, rodeadas por el olor reconfortante de libros viejos y café recién hecho. «Es interesante verte ahora versus cuando comenzaste a trabajar aquí. Es como si fueras una versión completamente diferente de ti misma». «¿Diferente cómo?», pregunté, curiosa sobre su perspectiva desde afuera en mi transformación. «Más presente», dijo, considerando sus palabras cuidadosamente. «Como si estuvieras realmente habitando tu propia vida en lugar de solo moviéndote a través de ella. Más, no sé cómo describir eso, más tú misma». Sus palabras se quedaron conmigo durante días después, porque capturaron algo que había sentido, pero no había sido capaz de articular. Durante mi matrimonio con Ryan había estado tan enfocada en ser la esposa que pensé que él quería, en hacer que nuestra vida se viera como la versión que él tenía en mente, que había perdido el rastro de quien realmente era debajo de todos esos ajustes y acomodaciones. La pérdida de todo había sido devastadora, pero también había sido liberadora en maneras que solo ahora estaba comenzando a entender completamente. Sin las expectativas de Ryan dando forma a mis días, sin su crítica constante coloreando mis decisiones, había redescubierto gustos y preferencias e intereses que habían sido enterrados bajo años de compromiso y autonegación. Me gustaba despertar temprano para ver el amanecer desde mi balcón. Me gustaba cocinar comidas simples que olían bien mientras se cocinaban, incluso si solo era para mí. Me gustaba tener conversaciones largas con personas que leían vorazmente y pensaban profundamente sobre ideas. Me gustaba la versión de mí misma que había emergido de las ruinas de mi vida anterior. Más fuerte, más segura, más auténticamente mía. Esa tarde, mientras cerraba la librería y caminaba a casa a través de las calles familiares de mi barrio, me di cuenta de que había dejado de esperar que el otro zapato cayera. Durante meses después de mudarme a mi apartamento, había vivido con la expectativa constante de que algo saldría mal, que esta estabilidad que había construido sería arrebatada tan súbitamente como todo lo demás había sido. Pero el tiempo había pasado, y las facturas habían sido pagadas, y el trabajo había sido satisfactorio, y las amistades habían profundizado, y gradualmente había comenzado a confiar en que las cosas buenas no siempre eran temporales. A veces, si trabajabas por ellas y las alimentabas cuidadosamente, podían durar.